la que haga uso de la palabra, lo que le pedimos es que se anuncie por las actas. Sean bienvenidas, señoras. ¿Tenemos la palabra? Sí, tiene la palabra. Buenas tardes. Muchas gracias, señoras y señores, por darnos este espacio, por escucharnos y por ser tenidas en cuenta. Representamos al Comité Latinoamérica y el Caribe por la defensa de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Somos una red con 32 años de existencia en 15 países de la región y en Uruguay con 20 años ya trabajando en estos temas. Con el permiso de ustedes, antes de darle la palabra a la señora Hernández, les quiero decir que yo soy abogada, académicamente soy abogada formada en la UDELAR y he sido jueza de nuestro país. Si nos permiten, le doy la palabra a mi colega, la doctora Cecilia Hernández. Sí. Cecilia. Tiene la palabra la señora Cecilia Hernández. Muchas gracias. Agradezco este espacio para ser escuchada. La Convención de Derechos del Niño representa un nuevo estatuto jurídico-político de la infancia que revolucionó el sistema de derechos humanos. El concepto que lo vertebra es el de que los niños y niñas son sujetos de derecho y un fin en sí mismo. Antes de la Convención, la niñez era contemplada jurídicamente solamente desde su vulnerabilidad y por eso debían ser objetos de tutela. A partir de la doctrina de protección integral, que es el paradigma que se incorpora a la Convención, se reconoce a la niñez no solamente como un objeto de protección, sino como personas con dignidad e identidad propias, sujetos de derecho y un fin en sí mismo. Esta concepción incluyó como principio fundamental el de la autonomía progresiva, que se encuentra en el artículo 5 de la Convención y que plantea que los niños deben tener y sus padres les deben dar proyección y dirección y orientación apropiada para que ejerzan sus derechos reconocidos en esa Convención. Y también esto está reconocido en el artículo 12 de la Convención. El derecho a ser oído, el derecho a la participación es el eje estructurante de la Convención. Este principio cambia drásticamente el ejercicio de la niñez. Tienen derecho a ser escuchados y a que sus opiniones se tengan en cuenta en todos los asuntos que les afecten. Pero no basta con escucharlos. Deben considerarse seriamente esas opiniones cuando se tomen decisiones que afectarán su vida. La edad no determina la trascendencia de las opiniones de los niños y niñas. Sus niveles de comprensión no van ligados de manera uniforme a su edad biológica. Esto lo expresó el Comité de Derechos del Niño en la observación general número 12. Lo que importa es la información que se maneje, las experiencias vividas, los contextos, sus entornos, sus experiencias sociales y culturales. Dice la observación general, las opiniones del niño tienen que evaluarse mediante un examen caso a caso. Cabe recordar que las observaciones generales son interpretaciones auténticas de la Convención y la integran. Por otra parte, el interés superior del niño es un principio también regulador de la Convención. Busca la efectiva realización de los derechos de la niñez proclamados en la Convención y tiene que ver con el contexto y las circunstancias de cada niño o niña. No puede invocarse para limitar o desconocer sus derechos. Sin embargo, es un concepto jurídico indeterminado y esa condición permite que los tribunales, en ciertos casos, puedan a través de él decidir en base a sus propias concepciones y visiones del mundo. Con la aprobación y vigencia del Código de la Niñez y la Adolescencia se consagró en nuestra normativa nacional el principio de autonomía progresiva, poniendo a la niñez en el centro
como sujeto de derechos. Esto está dispuesto en el artículo 5 del Código de la Niñez, en el que dice que todo niño y adolescente goza de los derechos inherentes a la persona humana y en todo caso tiene derecho a ser oído y obtener respuestas cuando se tomen decisiones que afecten su vida. Pasamos ahora al estudio del proyecto presentado tanto por los señores senadores Domenech, Lozano y Manini Ríos, como de las senadoras Saciaín, Bianchi y el senador Abreu. Con respecto al primero, al de los señores senadores Domenech, Lozano y Manini Ríos, podemos decir que el artículo 1 plantea que cuando los padres estén separados, la tenencia será siempre compartida. Los argumentos que se desarrollan respecto del proyecto que sigue y que refiere a la tenencia alternada se aplican en ese punto a este artículo de este proyecto de ley. Así que pasamos ahora a el proyecto presentado por la senadora Saciaín, Bianchi y el senador Abreu, que es el denominado corresponsabilidad en la crianza. El artículo 1 declara que el Estado garantiza el reconocimiento del principio de corresponsabilidad en la crianza, entendiéndose por ello que ambos padres tienen obligaciones comunes. Este es un principio que ya estaba establecido en el artículo 18 de la Convención, como lo menciona también el mismo artículo. Y la tenencia compartida también se encuentra legislada en la normativa nacional, en particular en el artículo 34 del Código de la Niñez y la Adolescencia. El artículo 2 del proyecto plantea que la separación de los padres no influye en la titularidad ni en el ejercicio de la patria potestad atribuida a cada uno de ellos. Es a nuestro juicio esta una formulación redundante. El instituto de la patria potestad está regulado con mucho detalle en el título 8 del Código Civil, donde también se disponen los modos de acabarse, perderse o suspenderse la patria potestad. Pero debe tenerse en cuenta que la incorporación del principio de autonomía progresiva a nuestro ordenamiento jurídico significó un cambio en la concepción de la patria potestad. Los progenitores ya no están facultados para decidir en cualquier caso por sus hijos o hijas. Su autoridad tiene nuevos límites, las personas menores de edad son sujetos de derecho y será responsabilidad de los progenitores orientarlos por el ejercicio efectivo de esos derechos, para el desarrollo de su personalidad y para el ejercicio progresivo de una mayor autonomía de acuerdo con el ejercicio de sus facultades y de su desarrollo cognitivo. El artículo 3, que modifica el artículo 15 del Código de la Niñez, establece que el juez fijará como primera alternativa el régimen de cuidado y compartido a la tenencia alternada del niño. Desde una visión adultocéntrica, a nuestro juicio, y que no pone en el centro a los niños y niñas como sujetas de derecho, sino a sus progenitores, esta formulación promueve que preceptivamente, sin escuchar previamente a quien será él o la protagonista de una decisión que influirá fuertemente en su vida, sin atender a su caso particular, a sus especiales circunstancias, a su voluntad y a su opinión, el Estado disponga que obligatoriamente esa persona menor de edad tendrá que dividir su vida compartiendo tiempos equivalentes, como lo menciona así el artículo, en aras de la justa distribución y reparto de las responsabilidades, derechos y deberes inherentes a la patria potestad. Será una decisión que el tribunal, en definitiva, tomará para preservar los derechos de las personas adultas, sus progenitores, desconociendo de esta forma su derecho a ser oído. En otros párrafos del mismo artículo se establece: en caso de decretarse la aplicación de medidas cautelares, es previo al dictado de sentencia, deberán respetar el derecho del denunciado a las visitas. Y luego plantea que en caso de decretarse la aplicación de medidas cautelares,
previo al dictado de sentencia, deberán respetar el derecho del denunciado a las visitas. Esta redacción expone a los niños, niñas y adolescentes al riesgo de ser obligados a convivir con su progenitor o progenitora denunciado por ser violento y o abusador o abusadora durante un plazo que puede ser largo hasta que se dicte la sentencia condenatoria, o que no se dicte, porque todos y todas sabemos que hay veces que las pruebas no son suficientes en materia penal, pero que los hechos existen. Esto puede significar exponerlos a torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, y sería responsabilidad del Estado. Se estaría actuando por parte del Estado contra el principio de protección de los niños, niñas y adolescentes, que está en el artículo 15 del Código de la Niñez y la Adolescencia. Además, contraría esta formulación lo dispuesto por el artículo 19 de la Convención de los Derechos del Niño, que dispone que los Estados deben adoptar medidas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico, mental, descuido o trato negligente, malos tratos, explotación, incluido el abuso sexual. Por otra parte, en la normativa nacional, la Ley 19.747, que modificó el capítulo 11 del Código de la Niñez y Adolescencia, dispuso la necesidad de investigar los casos de denuncia y dispuso que deben disponerse de inmediato las medidas de protección que corresponden. El juez, dice el artículo 3 el artículo 126, deberá tomar todas las medidas que corresponden en ese sentido. El artículo 3 del proyecto de ley que estamos estudiando dispone: el juez siempre deberá oír y tener en cuenta la opinión del niño o adolescente en la medida en que sea manifestación de su voluntad reflexiva y autónoma, según el grado de desarrollo cognitivo. Esta formulación, a nuestro juicio, permite que, en base a una apreciación subjetiva, el tribunal pueda no tomar en cuenta la opinión del niño o niña en un asunto que lo afecta profundamente o limitarla. Además, abre la puerta a la consideración de una teoría que no tiene respaldo científico, la del síndrome de alienación parental, que ha provocado tanto sufrimiento y conculcación de derechos a las personas menores de edad y a sus madres. La formulación de este párrafo contraría la normativa internacional y nacional que dispone que los niños y niñas deben ser oídos preceptivamente, su opinión tenida en cuenta. Los artículos 5 y 12 de la Convención ya mencionados lo disponen, así como el artículo 5 del Código de la Niñez. El artículo 5 de este mismo proyecto dispone la misma limitación con respecto a las visitas y por lo tanto les cabe la misma reflexión que se ha planteado más arriba. Es de destacar además que el uso del término menor, un término perimido y discriminatorio que responde a un resabio de la doctrina de la situación irregular que desplegaba un concepto tutelar sobre la niñez y adolescencia y no de sujeto de todos los derechos que introdujo la doctrina de la protección integral. En resumen, la corresponsabilidad es un principio que ya está incorporado en nuestra normativa nacional, así como el de tenencia compartida. La modificación propuesta por los dos proyectos en lo que respecta a la preceptividad de la tenencia compartida o alternada contraría la normativa internacional y nacional que dispone que niños, niñas y adolescentes deban ser oídos preceptivamente y su opinión tenida en cuenta en todos los asuntos que los afectan. Al contrario de lo dispuesto en los proyectos, estos obligan a las autoridades judiciales y administrativas a que las decisiones se tomen caso a caso, teniendo en cuenta la información que manejen, las experiencias vividas, los contextos, sus entornos, las experiencias sociales y culturales de estos niños y niñas.
no ponen estos proyectos no ponen a la infancia y la adolescencia en el centro, sino a las personas adultas. Se viola el principio de protección especial de niños, niñas y adolescentes, del maltrato, la violencia y el abuso sexual, disponiendo que ante una denuncia contra uno de sus progenitores, los hijos e hijas menores de edad deberán permanecer al lado del mismo hasta tanto no exista una sentencia condenatoria de esa persona, lo que dilatará en el tiempo la agresión, el maltrato y aumentará el riesgo. Se pone además en tela de juicio las opiniones de los niños y niñas y en base a ello se vulnera el derecho a ser oídos, así como el principio de autonomía progresiva. Por mi parte es todo. Continúo ahora, si ustedes están de acuerdo, la señora Ana Lima. Tiene la palabra la doctora Ana Lima. Muchas gracias. Como ustedes ya sabrán, somos una red sociojurídica, ya se habrán dado cuenta. Bien, yo quiero centrarme en que estos proyectos de leyes establecen reglas procesales, es decir, refieren a la estructura de un juicio que consiste en eso, las reglas de procedimiento a las que hay que recurrir para hacer efectivo un derecho o derechos sustantivos en pugna, es decir, establecen el ABC de los pasos a seguir. Esto significa que no afectan ni pueden afectar los derechos sustantivos que la Constitución, las convenciones, la Convención en este caso, y las leyes consagran, cuya efectivización justamente las partes que han ido al proceso quieren resolver y deberán ser resueltos por los y las magistradas. ¿Cuáles son los derechos sustantivos que se afectan con estos proyectos? Los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes a vivir una vida libre de violencias, su derecho a la dignidad, a la privacidad, a ser respetados y tenidos en cuenta en todas las decisiones que afectarán su proyecto de vida, entre otros. Tenemos que admitir que hay resistencias a reconocer, lo hemos visto en la práctica, a reconocer que los niños, niñas y adolescentes son personas y por tanto tienen derecho por el solo hecho de serlas, cosa que a los adultos sí se nos reconoce. La práctica instalada, a pesar de la Convención y las leyes y de los protocolos facultativos, ha sido resistente. Sin embargo, como explicaba la colega, el paradigma ha cambiado y el concepto de paterfamilias todopoderoso o de materfamilias, si quieren, que todos lo sabemos, los adultos tendemos a creer que lo sabemos todo, está ya desterrado, no lo discute nadie en ningún momento. Y son conjuntos de derechos y obligaciones. Los derechos humanos, por otro lado, que son los que defendemos, son dinámicos e incorporan la protección y ampliación del catálogo de derechos y sobre todo la interpretación, siempre guiados, en este caso que estamos hablando, por el bienestar de las niñas de manera autónoma. ¿Qué nos preocupa más a nosotras, a nuestra red? Es inocultable, porque está en la exposición de motivos, que los y las legisladoras han partido de una realidad que les han transmitido, les han hecho llegar, pero que no tiene respaldo de ningún tipo. Y es esta, el perjuicio y recorte de derecho de los padres varones en los casos de tenencia. ¿Quiénes son esos varones? Se identifican en sus comparecencias en el Parlamento, ante la Suprema Corte, con pancartas ante los juzgados de familia, lesivas para muchos magistrados, y en las redes sociales, sin pruebas del alegado recorte. Es decir, de que haya sido un recorte ilegítimo y sin pruebas. ¿Y cuál es el contexto y argumentos de los grupos? Pues hablan, sin mucho eufemismo, de la alienación de los hijos e hijos por las madres, es decir, hijos de huérfanos de padre vivo. En otras palabras, son seguidores de Richard Gardner y los seguidores con el síndrome de alienación parental. El otro argumento contextual es la presunta inconstitucionalidad de la ley de violencias a las mujeres basada en género. Al respecto, para orgullo de
la ciudadanía, la ley, es el cabal cumplimiento que dio el Parlamento a las recomendaciones que nuestro país ha recibido de los organismos que monitorean el cumplimiento de los tratados y convenciones que Uruguay firmó en un ejercicio de soberanía. No hemos firmado obligadas. Invocan con variaciones de lenguaje el síndrome de alienación parental y lo vinculan, lo digo entre comillas, con falsas acusaciones de abuso sexual, de las cuales tampoco hay cifras ni evidencias. Y esa asociación surge claramente de estos proyectos en cuestión, porque efectivamente allí se quiere incorporar la condena a los presuntos agresores como condición exclusiva de la suspensión de vínculos, lo cual supone además confundir la materia penal con la materia civil. Por su parte, la Suprema Corte no ha encontrado inconstitucionalidades de esta ley, especialmente la tan usada de violación del principio de igualdad. ¿Y por qué no? Y pues porque la igualdad se complementa con el principio de no discriminación y la discriminación está claramente definida como el tratar con desventaja a una persona o grupo de personas por el solo hecho de pertenecer a un grupo y al revés, con ventaja por el solo hecho de serlo. Entonces nos preguntamos, ¿las mujeres y niñas y niños y adolescentes en nuestro país están en situación de desventaja en relación a varones y adultos? Sí. Y lo prueban las encuestas de prevalencia de violencia basada en género y lo prueban los informes del CIPIAF. Y pido su atención en esto. El CIPIAF toma en sus cifras de situaciones de niños, niñas abusadas sexualmente únicamente a una parte de ese universo de niñas. Los y las pobres, los que llegan al CIPIAF, queda fuera toda otra parte de ese universo que no llega. Están las mujeres ¿qué les molesta a este grupo u organizaciones? Que la ley ha recogido por fin las voces y derechos de mujeres, niños, niñas que sufren violencia y dispone medidas de protección. ¿Es verdad que genera una protección desmedida a las mujeres? No, porque solo es aplicable a mujeres víctimas de violencia. Y las encuestas nos demuestran que 7 de cada 10 mujeres han sufrido a lo largo de toda su vida violencia, y eso es un número muy alto, en cualquiera de sus manifestaciones. ¿Es correcto afirmar que con una sola llamada telefónica y sin pruebas se disponen medidas contrarias a los varones? No, porque si no tendríamos que concluir que cuando la policía llama, hoy día a fiscales y antes, cuando yo trabajaba en ese oficio, para informarles con hechos con apariencia delictiva, si se ordenan investigaciones, se ordenan detenciones, ello se hace en base a pruebas mínimas, pero suficientes. Y en el caso de la violencia contra niños, niñas, son medidas de protección. Y no podemos retroceder en el marco legal y exigir que lleguen como ocurría, o con la cara destrozada, o que los gurises se nos mueran o intenten suicidios. ¿Son los varones desalojados de sus hogares? No. Son protegidas mujeres, niños y niñas, alejando a los agresores de sus víctimas. ¿Y el síndrome de alienación parental qué es? Como no existe científicamente y no integra la lista de enfermedades y trastornos mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría, y tampoco va a ingresar en el manual que saldrá en 2022 como enfermedad, se la adorna. Se cambian las palabras y esto no es casual. No se lo nombra porque no tiene respaldo válido. De la mano de Richard Gardner, el inventor, irrumpió en el ámbito judicial una teoría de progenitores, mayoritariamente atribuida a las mujeres, que en caso de litigio judicial alienan a los niños y niñas y adolescentes y los predisponen contra sus progenitores. Gardner y sus seguidores nunca aportaron pruebas o bases científicas para esa afirmación y nos dejaron sin respuestas porque el señor Richard Gardner se suicidó.
Lo que sí nos dejaron fueron muchos niños rotos y muchos niños que cometieron suicidio, que se suicidaron cuando fueron separados violentamente y llevados a convivir con su otro progenitor. Acá esta expectativa de resolver situaciones complejas por medio de la judicialización, con un proceso ultra abreviado, sin oír a niñas, sin oír a expertos calificados, es violar la doctrina de protección integral que mencionaba la señora Nández. Sobre las alternativas propuestas se mantiene esa errónea idea de solucionar graves situaciones de violaciones de derechos de niños, niñas y adolescentes a través de esos procesos ultra breves que desconocen que las fallas en la resolución de los conflictos se debe fundamentalmente a la falta de recursos humanos capacitados permanentemente, equipos técnicos, defensoría, a la falta de recursos edilicios, entre otras. Las defensoras de los niños y niñas actualmente en Uruguay desde hace mucho tiempo, de hecho, pueden y lo hacen pedir pruebas. Nada les impide. Y los jueces desde hace décadas tienen herramientas para resolver en protección de las niñas y niños los incumplimientos inmotivados por parte de uno de los progenitores para sus vínculos con el otro. Están en el artículo 40 y siguiente del Código de la Niñez. Y se prevé incluso que en caso de ser inmotivado se podrá mudar la tenencia. Entonces, además, en estas propuestas alternativas que sabemos que les ha surgido a ustedes, introducir que se tendrá en cuenta para decidir la conducta de quien obstaculiza, tiene por lo menos dos inconvenientes. El primero, que toma de manera recortada un estándar internacional de derechos humanos y derechos de los niños fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Atala Rifo versus Chile. En ese caso, lo que la Corte dijo es que el hecho de que la madre fuera lesbiana, o es lesbiana, no sé, y viviera con su pareja, no podía ser tenido en cuenta para calificar su conducta con los hijos. Entonces no se lo puede recortar. Y segundo, porque la ley uruguaya desde 2004 prevé que la obstaculización inmotivada puede determinar el cambio de tenencia. No tenemos dudas que lo ideal para el buen desarrollo de niños, niñas y adolescentes es crecer con su familia, con ambos progenitores. Lo dice la Convención, lo dice la ley, no es novedoso y nadie lo duda. Lo que no es beneficioso y lo que no contempla la ley es que sea beneficioso permanecer en familias donde no hay respeto, hay violencia, especialmente la violencia sexual. Yo quería plantearles por último que el interés superior de los niños y niñas tiene una dimensión en el procedimiento, es decir, en esas reglas, en ese ritual, que significa que las autoridades responsables tienen la obligación de informar los criterios y las evaluaciones en los que se basaron para tomar las decisiones y de qué forma ponderaron los intereses de las infancias y adolescencias frente a otras consideraciones. De manera que reitero que la tenencia compartida hoy día se puede ya establecer y creemos que estos dos proyectos pues no contemplan algo que quizás preocupe a todos y a todas las legisladoras, pero que no solo no lo contempla, sino que además va a silenciar a los niños, algo que algún magistrado dijo alguna vez, que si queríamos evitar que un niño o niña lograra justicia era llevarlos a un proceso porque se los silenciaba. Bueno, no los podemos silenciar. Nosotras creemos que el Parlamento, fiel a resolver en base a derechos humanos, va a tener en cuenta nuestra opinión y nuestra argumentación. Nos ponemos a su disposición para preguntas si lo desean ahora, les volvemos a agradecer y lo mismo si desean que les hagamos llegar nuestras consideraciones por escrito. Muchas gracias. Sí, no sé si algún senador le quiere hacer alguna interrogante o si no, lo estaríamos saludando porque tenemos retraso con la próxima delegación. Desde ya muchas gracias y si quieren enviar alguna documentación, lo envían al mail de la Secretaría. Muchas gracias. Que tengan una buena tarde.
Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.